Bienvenidos, un gusto poder saludarlos a nuestros suscriptores allí en nuestro canal La Luz de la Verdad Presente. Queremos compartir este estudio, poder llegar a cada uno de sus hogares mediante la tecnología volcada a la predicación, a la pro, a pregonar, perdón, el evangelio a cada uno de los hogares, cada una de las personas en este tiempo tan crucial en el que estamos viviendo. Antes de poder entrar a nuestro estudio, invitarles a tener una palabra de oración. Santo Dios, Santo Padre que estás en los cielos, agradecido Señor por todas las dádivas que tú nos das y cada día trae su bendición porque has prometido a cada uno de nosotros tu presencia, tu palabra, tus consejos y todo el arsenal del cielo tiene sus provisiones llenas de bendiciones para cada uno de nosotros, tanto en lo espiritual como así también en nuestra salud. Oramos también por los quebrantados de corazón, por los quebrantados físicamente, para que tú los puedas restaurar a la imagen de Dios. Bendito, santo sea tu nombre. En esta hora también queremos pedirte por los méritos de Cristo que la presencia de tu Espíritu Santo como maestro y consolador pueda enseñarnos a cada uno de nosotros, derribando nuestras ideas preconcebidas. Santo y bendito Dios, todo esto te lo pedimos por los favores, la potencia, el poder y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, aquí estamos con nuestra segunda parte, que sería la primera parte. Ya tuvimos una breve introducción para entrar al tema del bautismo, rebautismo. Ya a partir de aquí se va a poner ah, un poco más interesante. Van a ver algunas cosas, siempre desde el ángulo de la historia. Vamos a ver cómo ha sucedido, qué cara ha colocado la Iglesia Adventista en cuanto al bautismo y rebautismo. Vamos allí entonces. En cuanto al voto bautismal, por qué hablando del voto bautismal? Allí si recordarán, voy a poner este video para posiblemente los que no hayan visto la parte introductoria de nuestro video. Entonces, aquí estamos en una continuación, hablando del voto bautismal, ¿sí? Un voto que se le toma a los que van a ser bautizados, se les toma un pequeño voto. Varía de acuerdo a las creencias de la iglesia. Y en este video que nosotros habíamos colocado sobre este apologista llamado Blanco, eh, que bueno, él básicamente en su 100% de sus videos, esto no es ajeno a ninguna persona que ve las redes, se ha dedicado a atacar a la iglesia adventista y está en su derecho, él es libre, las redes todavía no contienen nada de eso. Así que él puede hacer todo lo que él desee. Pero desde este humilde canal nosotros queremos mostrar evidencias sólidas de lo que él muestra no es siempre veraz y siempre está tergiversado en algunas cosas. Entonces, vamos a poner a manera de refrescar nuestra memoria este pequeño video que hemos compartido también en la introducción. Otro aspecto que es el problema del rebautismo. Y considero que este es otro problema fundamental con la doctrina del bautismo, de la cual aún dentro de la denominación nunca estuve de acuerdo. Es más, les puedo confesar con todo orgullo que dentro de esa denominación yo nunca necesité ser rebautizado. ¿Y a qué nos referimos con rebautismo? Bueno, que si usted incurre en una... A ver, este creo que es déjenme un segundo, este es del rebautismo. A ver, yo voy a dejar de compartir aquí, déjenme un segundo. Bueno, a ver, sí, yo me había equivocado el video, les Quiero puse, presentarle, yo le había puesto este, pero el que quería mostrarle era este, ¿sí? Ahí está. quiero presentarles aquí un vídeo de que lo que yo estoy diciendo es cierto. Así que quiero que lo escuchen, cómo es que ocurren los votos bautismales, cómo se da dentro
de la denominación para luego ver si esto es bíblico o no. ¿Creen ustedes en la vigencia de los 10 mandamientos? Aquellos mandamientos que nos ordenan, nos fueron dados en el Sinaí. Y ustedes hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, se comprometen a ser fieles a esos mandamientos, inclusive aquel que habla del sábado como día de reposo y descanso. Amén. 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 Hermanos, su cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Creen que ese cuerpo debe ser cuidado, abstenido de todas aquellas cosas que son nocivas para él, como el uso de tabaco, como licor o como bebidas indebidas? Porque es un templo del Espíritu Santo. ¿Lo quieren cuidar así? Amén. Amén. Oigan bien, va a venir luego el punto número 8. Vamos a adelantar un poquito. Quiero que presten, es un punto muy... Del Espíritu Santo. Y bueno, en la parte aquí que dice, ¿cree usted en los dones del Espíritu Santo? Lógicamente se refiere a que si tú sabes cantar, pues ese don tienes que entregarlo a la iglesia. Si tú tienes algo que te destaque, tú tienes que entregar tu tiempo, tus talentos, tus dones y todo lo demás al servicio de la denominación, sin requerir remuneración por ello. ¿Ok? Quiero que lo tengan bien presente. Y luego lo segundo, que va a hablar acerca del don de profecía, porque esto es muy importante que ustedes lo sepan y lo escuchen. Y los portadores, ustedes hoy reciben o tienen un don en sus vidas dado por el Espíritu. Pero creen que también a través del don de la profecía, Dios está preparando a un pueblo remanente para este tiempo. Y en base a este concepto, creen firmemente que Dios tiene un remanente fiel al cual le da el don de la profecía. ¿Creen ustedes? Amén. Entonces, ustedes observan, ellos tienen que levantar su mano derecha en juramento de que una vez, y esto es antes de que se bauticen, hacen un voto de fidelidad, no tanto así a Dios directamente, sino también de fidelidad a la denominación. Esto es muy crucial y quiero hablar un poquito acerca de esto, de cuando lo hacen a uno prometer acerca del don de profecía, que no son tan explícitos y hay una razón importante de por qué. Entonces, voy a presentarles mi compendio de hace años, que estamos hablando del 98, hace chorrocientos de lunas y años atrás. En el punto número, vamos a ver, en el punto número 8, dice... Acepto, voy a acercar un poco, dice, acepto la doctrina de los dones espirituales y creo que el espíritu de profecía es una de las características que identifican a la iglesia remanente. Esto es un punto muy importante, mis estimados, porque allí no parece reflejar la cruda verdad de que a uno se le está haciendo jurar sin darse cuenta a creer en la profeta de los adventistas, a creer en los escritos de la señora Elena G. de White. Y eso es precisamente lo que quiere dar a entender ese punto. Ese punto que dice, acepto la doctrina de los dones espirituales y creo que el espíritu de profecía es una de las características que identifican a la iglesia remanente. Están haciendo jurar a las personas que juren para creer en los escritos de la señora Elena G. de White. Y lo peor del caso es que muchos miembros nuevos no se dan cuenta de eso, que están haciendo un juramento ante Dios para serles fiel a la denominación. Voy a presentar aquí una evidencia. Ok, bueno, él eso lo ve mal y el voto bautismal para él también está mal bíblicamente. Allí se lo puede entender posiblemente mirando un poquito más de los videos, pero yo voy a correr aquí. Pero, por ejemplo, él dedica 100% de su tiempo a atacar a estos votos que se hacen dentro de la iglesia adventista, pero él no habla de los votos de los jesuitas. ¿Recuerdan el voto de los jesuitas? Ahora en la presencia del Dios Supremo, la Santísima Virgen María, los santos, Juan el Bautista, los apóstoles, Pedro, San Pablo y todos los santos,
Padre sagrado del cielo y de ti, mi Padre espiritual, del general superior de la Sociedad de Jesús, fundada por San Ignacio de Loyola. Él no dedica estos videos a estos votos o al pontificado de Pablo III y que continúa hasta el presente, salido del vientre de la Virgen María, la matriz de Dios, la vara de Jesús, Cristo, declaro y juro. Ahí está, juramento, voto a su altísima. Y el Papa es el vicerregente de Cristo, que es el auténtico y único jefe de la Iglesia Católica Universal en la tierra, y que en virtud de los poderes vinculantes, dado a su santidad por mi Salvador Jesucristo, que tiene el poder de deponer a reyes, príncipes, Estado y comunidades de Estado. Esto, él no le dedica a esto, él no lo ve mal, él ve mal los votos de la Iglesia Adventista. ¿Sí? Aunque hombres como estos que estamos presentando aquí han hablado en contra de estos votos. ¿Y qué hablar? Oh, hermano, ¿por qué no habla de los votos en cuanto al bautismo por los muertos? Ah, ¿no sabían ustedes esto? Claro, pero si él no lo dice, que es un comunicador, porque si él está hablando de mal, de un mal, de jurar, de hacer votos, que ni la Biblia habla de eso. Vamos a mostrarle aquí, ¿por qué él no habla de esto, que es mucho peor? Mire, este es un video en secreto en la iglesia de los mormones. Ustedes están viendo un bautismo en nombre de los familiares muertos de esta hermana. Ya se hizo por un familiar se hizo el bautismo. Por otro familiar fallecido. Ahora levante su mano para otro bautismo por otro familiar fallecido. ¿Ven, hermano? Y ahora está orando por otro familiar fallecido, ya van 4. Cinco familiares, va por el sexto familiar fallecido. Están bautizando a los familiares fallecidos y toman un voto, hermano. Increíble, pero el hermano Blanco no habla de esto. Por eso yo les digo, hermano, que su misión es hacer quedar mal a la iglesia adventista y sigue bautizando por los muertos, hermano. Esto es de mayor tamaño que asombrarse y poder hablar a nuestros hermanos. Ya hemos advertido aquí en nuestro canal sobre videos de los mormones. No, increíble, hermano, increíble que esto esté sucediendo y posiblemente sea culpa de nosotros, comunicadores, no enseñar estas verdades, porque el mensaje del ángel de Apocalipsis 14:6 va a toda nación, tribu, pueblo y lengua, no a los adventistas solamente. No, increíble, hermano, bautismo por los muertos. Obviamente que esto se toma un voto, ¿sí? Pero esto no está mal, sino que está mal lo que hacen los adventistas. Sigamos viendo otro video. Que se toman, algunos capturan en los mismos iglesias. Ellos tienen una iglesia donde se bautiza principal los mormones. Vamos a adelantar un poquito, si ustedes ven. Allí pueden ver la pila bautismal hecha a semejanza del templo de Salomón, relatado en la Biblia. Ahí pueden ver los bueyes. Y allí se realizan los bautismos, no por las personas, sino por los familiares fallecidos de las personas.
Ya hemos visto un video. Aquí hay algunos que quieren mostrar a la cristiandad cómo se realizan estos votos y bautismos por difuntos muertos. Allí va por un familiar muerto, ahora va por el segundo. Hemos visto a la niña del anterior video de 6 familiares fallecidos. Dos, va por la tercera. Increíble, hermano. Creo que es suficiente, ¿no? Ahora miren esto. He aquí las aguas de Mormón, y ya que deseáis entrar en el redil de Dios y ser llamados su pueblo, y estáis dispuestos a llevar las cargas los unos de los otros para que sean ligeras, Este sí, video y se estáis sitúa dispuestos a llorar con los que lloran, históricamente y a consolar a los que antes necesitan de consuelo, de la y aparición ser de testigos Juan de el Dios Bautista. en todo tiempo y en todas las cosas El que bautiza y en todo lugar en que o el que va a estuvieseis, bautizar no aún es hasta la Juan el muerte, Bautista. para que seáis redimidos por Dios y seáis contados con los de la primera resurrección, para que tengáis vida eterna. Si este es el deseo de vuestros corazones, ¿qué os impide ser bautizados como testimonio de que habéis concertado un convenio con Él, de que lo serviréis y guardaréis sus mandamientos, para que Él derrame su espíritu más abundantemente sobre vosotros? Alma, ¿Escucharon el nombre? Ese es el deseo de nuestros corazones. Vemos. teniendo autoridad del Dios Todopoderoso, Mire, te mire, mire, mire. bautizo como testimonio de que has hecho convenio de servirle hasta que mueras en cuanto al cuerpo mortal, y sea derramado sobre ti el Espíritu del Señor, y concédate Él vida eterna, mediante la redención de Cristo, a quien Él ha preparado desde la fundación del mundo. Allí, este personaje alma se sumerge junto al que está bautizando. Esto, históricamente, obviamente, entre comillas, tenemos que situarlo antes del tiempo de Juan el Bautista. Tremendo, hermano, ¿dónde está eso en la historia? Pero de esto, el hermano Blanco no habla. Peores cosas suceden en las iglesias y el mensaje débil, anémico del mensaje del primer ángel, no está haciendo su efecto, porque están atacando a la iglesia adventista y la iglesia adventista se coloca en una posición vulnerable en cuanto a los hermanos no están preparados en la doctrina, mis queridos hermanos. Pero él no habla de esto, que es aún de mayor mal. Veamos este video donde este adventista, escuchen hermano. Los votos bautismales de la Iglesia Adventista han cambiado. Escuchen los que eran antes de 1980. El número 1. Creo en Dios el Padre, en Jesucristo, su Hijo y en el Espíritu Santo. Después de 1980, veamos el cambio. ¿Cree usted en la existencia de un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que constituyen una unidad de 3 personas coeternas? Al comparar estos dos votos bautismales, es evidente el cambio que ha ocurrido pues, en la Iglesia Adventista después de 1980. Y este cambio es la apostasía omega. Han dejado el Wow. Dios que Dios reveló a través de la Biblia por el Dios del ecumenismo, el Dios del catolicismo. Síganos para más información.
Increíble, hermano, increíble. Y eso que yo estoy colocando algunas citas del espíritu de profecía, ¿no? Pero la Biblia constantemente habla en cuanto la forma de bautizar. Pero hay hermanos que han salido de nuestra fila. O sea, el ataque viene del interior, el ataque viene de afuera y nosotros en cuanto a la presentación del mensaje es un mensaje anémico porque no se están preparando laico para proclamar el mensaje de los tres ángeles. Es culpa posiblemente de los laicos y también es culpa de nosotros por no enseñarlo. Por eso es que estamos presentando esto. Pero el hermano Blanco se dedica a destruir las bases de la iglesia adventista y muchos creen y muchos son atraídos hacia él. Pero también están estas personas, como ven en el video, yo no agregué ni saqué nada, y él también ataca por adentro, destruyendo y llamando, captando personas, adeptos a su movimiento, un movimiento que no es aprobado por el cielo, pero que capta personas que no se están preparando, mis queridos hermanos. Los No hay nada en la Biblia, dice él. Números 32, cuando alguno hiciere voto a Jehová, ¿a quién? ¿A quién estamos haciendo voto? ¿A la iglesia o a Dios? Si usted está haciendo un voto a Dios, prometiendo algo. Dios tiene su iglesia en la tierra. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, por eso que cuidado, hermano. Cuando usted dice, yo quiero pertenecer a la iglesia adventista, y usted hace un voto, promete delante de Dios, yo voy a ayudar a la iglesia, yo voy a hacer obra misionera, y después de bautizado no hace, cuidado, ligando su alma con obligación. No quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. ¿Cómo que no enseña esto la Biblia, los votos? Eclesiastés, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace. ¿Quiénes son los que prometen y no cumplen? Los insensatos. Cumple lo que promete. Mejor es que no prometa y no que prometas y no cumpla. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque ¿qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Tremendo, hermanos. Por eso que es importante hacer la promesa y los votos a los que van a participar del rito del bautismo. Mateo 28:20, la palabra que se utiliza allí es, a ver, yo lo pongo acá, déjeme correrlo, didasco. 13:21, que significa enseñando, enseñando que guarden todas estas cosas, enseñando, haciendo discípulos, instruyendo, que dejen de ser neófitos y mediante una educación cristiana poder formar a este hombre con las herramientas para poder evangelizar. Este hombre ahora será un pescador de hombres. Bueno, debe saber utilizar las redes, los ganchos, de qué forma tomarlo, cuánto tiempo debe durar. Todo eso se enseña. Y se guardan todas estas cosas que he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es correcta y es bíblica el voto. Claro que cada iglesia tiene sus votos. Por ejemplo, los votos de los mormones son muy diferentes, no tienen nada que ver con los de la Biblia. Sin ir más lejos, Blanco pertenece a la iglesia bautista reformada, donde también poseen sus votos. Segunda de Crónica, ¿no? Hermano 20:20. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá, moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios, estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Pero Blanco dice que estas cosas
no se puede jurar ni hacer votos por nadie. Cuando Juan el Bautista predicaba sobre el arrepentimiento y el acercamiento del reino de la gracia, él preparaba el camino del Señor y respondió a manera negativa a su semejanza. Recuerden que apareció este personaje histórico, entre comillas, que presentan los mormones. Allí tenemos algunos cuantos videos que les pueden ser de utilidad cuando vayan a evangelizar mormones, porque algunos creen que solamente hay que evangelizar de un adventista a otro adventista. Muchos creen eso y entonces son laicos que salen sin preparación, ¿sí? Entonces debemos estar preparados para todos los frentes, mi querido hermano. Aquí, entonces, Juan el Bautista, los puntos importantes en cuanto a su bautismo. Y respondió de manera negativa a su semejanza con la misión del Mesías o la reaparición de Elías o Moisés, el profeta. Su vestimenta y alimentación no era la de un líder religioso. Aquí va la vestimenta del remanente y aquí va la reforma pro salud, mi hermano. Reforma pro salud, reforma pro salud, no veganismo. Pastor, yo compro algunas cosas del veganismo, está bien, pero nosotros no compartimos la filosofía del veganismo. Para más información, allí en nuestro canal también tenemos un video sobre reforma pro salud versus veganismo. Eran bautizados en toda Judea, en Jerusalén, confesando sus pecados. Eran bautizados de toda Judea y Jerusalén, confesando sus pecados también. Y el punto sexto, bautizaba en agua para arrepentimiento, una preparación para recibir el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Veamos nuevamente aquí un video. Allí tenemos, a manera de ilustración, cómo Juan el Bautista hacía este rito. Yo te bautizo habiendo recibido la autoridad de Dios, como testimonio de que has aceptado el convenio de servirle. Los dos entran al agua, pero él sumerge la persona. Eso sería básicamente el bautismo. Ya más adelante vamos a estar hablando. Todavía quiero mostrar algunas cosas, pero yo voy a hablar sobre el bautismo específicamente. También. Y ahí es cuando aparece Jesús. Yo necesito ser bautizado por ti. ¿Y tú vienes a mí? Permítelo ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Esto, no solo este hecho se encuentra en la Escritura, en la Santa Biblia, yo te bautizo, sino que puede ser habiendo constatado en recibido la libros de autoridad de historia. Dios, Recuerden que hay historiadores como contemporáneos testimonio de que has aceptado el convenio o de que servirle. están cercanos a esos eventos. Esto ocurrió, pero no podemos constatar históricamente los bautismos de alma de acuerdo a la historiografía mormona. ¿Por qué el hermano Blanco no habla de esto? Ok. Después que el alma del creyente ha recibido el rito del bautismo, debe recordar que ha sido dedicada a Dios, a Cristo y al Espíritu Santo, dice el Evangelismo, página 232.
Allí estamos entrando al tema de los votos y el bautismo, ¿sí? Pero recordemos antes, cuando apareció, cuando apareció Juan el Bautista y bautizaba, algo novedoso, y allí debemos comparar también con el ministerio de Saulo de Tarso. ¿Qué pasó con Saulo de Tarso? En la época de Saulo de Tarso, en la época de Jesús, en la época de Juan el Bautista, allí los judíos tenían una forma de bautismo llamada el lavamiento de la purificación. Ustedes están viendo allí las excavaciones y las pilas bautismales de esa época. Aquí pueden encontrar otro bautisterio en Túnez, aquí otro en la zona de Maús, otra pila bautismal. Y otras fotos también, litografías en Argelia, Chipre. Ven los escalones aquí. Sí. Y ahora déjenme que yo les explique de este baño ritual judío. Las excavaciones arqueológicas realizadas cerca del monte del Templo de Jerusalén han sacado a la luz casi 100 piscinas para el baño ritual. Estamos hablando contemporáneo a la época de Juan el Bautista. Eso sucedía en la sinagoga, antes de nuestra era y del primer siglo de nuestra era. Una inscripción en una sinagoga del siglo segundo, tercero de nuestra era, dice que estaban a la disposición de los visitantes que las necesitaran. También se han hallado en el barrio de Jerusalén, que ocupaban familias adineradas, sacerdotales. En esta zona prácticamente todas las casas tenían su piscina privada para el baño ritual. Y también en los hogares, las piscinas labradas en la roca, excavadas en la tierra rectangular, estaban revestidas de ladrillos, piedra, se las enlucía para evitar filtraciones. En su mayoría medían casi 2 metros de ancho por 3 de largo, 6 por 3 por 9 pies. El agua de lluvia se canalizaba hasta su interior mediante unos conductos. El nivel mínimo del agua había de ser de 1,2 metros, 4 pies, para que con tan solo agacharse se consiguiera una inmersión total. La piscina tenía unos escalones, en ocasiones divididos por un pequeño muro. Al parecer, a fin de evitar cualquier tipo de contaminación, se usaba un lado de los escalones para entrar, cuando la persona se hallaba en estado de impureza, y el otro para salir. Los judíos se bañaban en estas piscinas para alcanzar la pureza ritual. ¿Qué implicaba esto? Allí pueden ver otra piscina allí en Turquía. La ley mosaica subraya la importancia de que, déjeme que corra esto, no, esto no, que toque, algo toque, de que el pueblo de Dios fuera limpio, tanto espiritual como físicamente, ¿sí? Ese era el contexto, el corazón de estos baños rituales. Ser limpios, tanto espiritual como físicamente. Los israelitas incurrían en varias formas de inmundicia en las que se habían de purificarse, bañándose y lavando su ropa. Bueno, esto está sacado, obviamente, desde un principio en los baños que debían hacer los sacerdotes en los templos, ya sea el de Herodes, el de Salomón y el de Moisés. Allí es donde se realizaba estos baños rituales. Allí los sacerdotes podían realizar estos baños. Allí en el lugar donde estaba el lavacro. También participaban de estos baños varias veces, acorde y según
lo que ellos estaban realizando, ya sea eh, los sacrificios, tipos de sacrificios, o hasta aún el día de expiación, donde el día de expiación se realizaba varias veces este lavamiento y cambio de vestimentas. Esto lo realizaba específicamente el día de expiación el Cohen Gadol. Para más información pueden ver la serie que hemos grabado hace unos años atrás, son en formato clase, sobre el día de expiación. Allí hablamos detalladamente, minuciosamente lo que se realizaba en todo el día de expiación. Y allí mostramos con dibujos y explicamos con detalle minucioso cómo eran estos baños y cuántas veces lo realizaban los sacerdotes y el Cohen Gadol específicamente el día de expiación. Jehová Dios es totalmente puro y santo, de modo que los sacerdotes y los levitas estaban obligados bajo pena de muerte a lavarse las manos y los pies antes de acercarse al altar. ¿Sí? Los pies y las manos, cuando ellos pasaban allí en el lavacro que estaba ubicado en el santuario, en la parte de afuera del mobiliario, y también había otros momentos donde ellos debían lavarse o purificarse de cuerpo completo. En la época de Salomón podemos entender que había un lavacro principal, pero también había otros tantos que eran como carros con rueda, que se podían mover, que también contenían agua. Todo eso lo mostramos nosotros en la serie del día de expiación. Los eruditos opinan que ya en el siglo I los líderes religiosos judíos habían extendido las normas de limpieza de los sacerdotes a los que ni siquiera eran levitas. De hecho, tanto los esenios como los fariseos realizaban abluciones habitualmente. Una obra de consulta dice que en el tiempo de Jesús se exigía pureza ritual de todo judío antes de acceder al monte del templo, presentar un sacrificio o recibir el beneficio de una ofrenda sacerdotal, así como para otras actividades semejantes. Allí comenta el Talmud, deja bien claro que la inmersión había de ser completa. Jesús reprobó a los fariseos por insistir en la limpieza ritual. ¿Por qué? Porque la limpieza ritual lleva un corazón y ellos habían olvidado el corazón del mensaje. Pues todo indica que practicaban diversos bautismos, como el de copas y cántaros y vasos de cobre. Además los acusó de desoír los mandamientos de Dios e imponer sus tradiciones. La ley mosaica no estipulaba en ninguna parte la inmersión completa de nadie. Se remontan los orígenes del bautismo cristiano al baño ritual que practicaban los judíos. Interesante. Los judíos realizaban abluciones también para lograr la pureza ritual. La abluciones tiene que ver con el ingerir alimento. El bautismo de Juan, sin embargo, no era un baño ritual con que los judíos estuvieran familiarizados. El hecho de que a Juan se le apodara el Bautista indica que la inmersión que él realizaba era diferente. Los líderes religiosos judíos hasta enviaron una representación para preguntarle, ¿por qué bautizas? Las purificaciones que exigía la ley habían de repetirse cada vez que un adorador se hacía inmundo. Esto no era así en el caso del bautismo de Juan, ni tampoco en el posterior bautismo de los cristianos. El primero constituía una señal de arrepentimiento y suponía rechazar la forma de vida anterior, mientras que el segundo simbolizaba el hecho de que la persona se había dedicado ¿a quién? A Dios, lo que hacía solo una vez y no eran repetidas en ocasiones como los baños rituales.
Los baños rituales que se realizaban también en los hogares de los sacerdotes judíos y en las piscinas públicas cercanas al monte del templo no tenían más que un ligero parecido con el bautismo cristiano. El significado de estas dos inmersiones era totalmente distinto, dice allí el diccionario bíblico. Una opinión consensuada entre los especialistas es que Juan el Bautista no tomó prestado ningún bautismo en particular de su entorno, ni lo adoptó. Y lo mismo puede decirse del bautismo que practicaba la congregación cristiana. El bautismo cristiano representa la solicitud hecha a Dios para una buena conciencia. Simboliza que una persona se ha dedicado por completo a Jehová para servirle como discípulo de su Hijo. Los votos, el bautismo, mis hermanos, no es primeramente a la iglesia, es con Dios. La inmersión total en agua es un símbolo apropiado a tal dedicación, pues el acto de sumergirse representa que la persona muere respecto a su anterior modo de vida. La acción de emerger representa que es vivificada para efectuar la voluntad de Dios. Jehová Dios concede una buena conciencia a quienes hacen tal dedicación y se bautizan. Así el apóstol Pedro pudo decir por inspiración a sus hermanos en la fe: el bautismo también los está salvando. La salvación es algo que nunca podría conseguirse con el baño ritual judío. Por eso, que para diferenciar la obra del hombre, a diferenciar la obra con el sello de Dios, pues Juan el Bautista recibió esa autoridad, realizaba esta forma de bautismo diferente, monótona, que se había vuelto no solo en las sinagogas de los judíos, en esos baños rituales, sino que alejaba de lo que es el centro del mensaje de misericordia, de entrega completa hacia Dios. Veamos aquí nuevamente otro video a forma de ilustración. Esta ya la habíamos visto, ¿sí? Aquí Juan el Bautista bautizando. Se hacían tipos, formas de bautismo los judíos, sí, las hacían. La forma del bautismo era diferente, pero yo te bautizo lo común habiendo era el recibido agua. la autoridad de Dios, como testimonio de que has aceptado el convenio de servirle. La parte importante es el arrepentimiento. Y una entrega total a Dios. La unidad, la confraternización, el dejar nuestros malos caminos. Eso indicaba el bautismo de Juan. Ok, bueno, ya habíamos visto este video. Vamos a adelantar porque el tiempo es tirano. Juan 4:1. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino que sus discípulos. Ahora entendamos esto. Juan el Bautista bautizaba. En el templo y en las casas de los judíos, de los sacerdotes y de algunos del pueblo, también hacían estos baños rituales. Pero cuando apareció Jesús, prácticamente en el ocaso del ministerio de Juan el Bautista, también Jesús bautizaba. Lean Juan 4:1. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Aunque el versículo 2 dice, aclara esto: aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Y Juan 3:22 dice: después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea
y estuvo allí con ellos y bautizaba. Allí entonces Jesús enseñaba a sus discípulos cómo bautizar. Reitero nuevamente, tal vez esto sea nuevo para algunos, o tal vez no. Juan el Bautista bautizaba por un lado. Los fariseos, los judíos, los saduceos tenían este tipo de baños rituales varias veces. En la sinagoga, en el templo y en los hogares. Y por el otro lado, enseñando Jesús a bautizar. ¿En qué se asemejaban el bautismo de Jesús al de Juan el Bautista? En las formas. Él hacía por inmersión en lagos o ríos, donde haya abundante agua. Y así lo realizaban. Y el versículo explica que no era específicamente en la persona de Jesús, pero él es el que allí los asesoraba, el que los instruía, el que les enseñaba. Él es el que daba la autoridad de cómo debían bautizar en agua. Muy interesante. Ya vamos a hablar de esto mucho más adelante. Tengo todavía mucha tela para cortar allí. Y ahora vamos a unirlo a Pablo. Saulo, Saulo de Tarso, en el juicio de los apóstoles. Gamaliel presenta un discurso persuasivo recomendando moderación al trato de los apóstoles. ¿Recuerdan? ¿Cuándo es bautizado Saulo? Saulo, recordemos que tuvo una educación romana. Allí Saulo, como es conocido en la escritura, Saulo de Tarso, una ciudad la que, una urbe, de la cual tenía y poseía una universidad de la cual podía jactarse. Podría ser, está dentro de lo que podemos contemplar que Saulo de Tarso pudo haber estudiado allí en la Universidad de Tarso. Porque creemos posiblemente que la universidad o la biblioteca que estaba situada en Alejandría posiblemente quedaba un poco más alejado a sus propósitos de estudio cuando Saulo era un adolescente. Y luego se presenta, luego de haber tenido sus estudios, se presenta ante Gamaliel. Allí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, verso 3, él reconoce a Gamaliel como su apoderado, como su profesor. Gamaliel, junto a él estará la tribu de Manasés, y Gamaliel, hijo de Pedasur, será príncipe de los hijos de Manasés. Números capítulo 2, verso 20. Muy joven fue enviado a Jerusalén para recibir una buena educación en la escuela de Gamaliel, de quien recibió toda la formación intelectual y aprendió la transmisión e interpretación de la Biblia. Entonces levantándose, bueno, este hecho es muy recordado, este fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado en todo el pueblo. Y ahora os digo, dejaos de estos hombres, dejadlos, porque si este consejo, esta obra es de los hombres, se va a desvanecer, pero si es de Dios, no la podréis destruir, sino se hallarán combatiendo contra Dios. Allí encontramos el relato bíblico en Hechos 5. Luego entendemos
que en esa educación de adolescente de Saulo de Tarso, antes de caminar, y del hecho que ustedes saben que se encontró con Jesús y fue cegada su vista, podemos entender que recibió una educación a manos también de Gamaliel y una formación académica en las universidades, y también recibió el baño ritual constantemente, según la costumbre de la época, tanto en la historiografía como podemos entender que deja de notar el relato bíblico. Cuando Saulo de Tarso va al encuentro de los sectores y los focos cristianos que se estaban esparciendo en el Imperio Romano, pero que afectaba específicamente a los fariseos, al Cohen Gadol. Entendemos que Saulo de Tarso recibía estos pequeños bautismos reiteradamente. Y entonces sabemos de este hecho que le sucedió. Mientras la luz brillaba alrededor de ellos, Saulo oyó una voz que le decía en lengua hebraica: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Porque aunque él tenía ciudadanía romana, en sí no era romano. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Luego queda ciego por 2, 3 días. Luego el Espíritu Santo, el Espíritu Consolador, que ya estaba ministrando, la persona del Espíritu Santo ahora, el agente divino, le habla a Ananías. Entonces Ananías respondió: Señor, allí Ananías tiene una conversación con el Espíritu Santo. He oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tu santo en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad el principal sacerdote para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, por qué instrumento me he escogido este. Eso fue lo que le dijo. Así que, ¿qué es el mandato que recibió? Entonces, Ananías entró, fue en busca de Saulo de Tarso, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venía, dice, me ha encontrado para que reciba la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Allí relata el texto bíblico apoyando esto, Hechos 9:18. Al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Levantándose. Vamos a ver este video a forma de ilustración, hermano. Ananías. Te escucho. Heme aquí, Señor. Levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, quien está orando, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le impone las manos para que recobre la vista. Señor, he oído de muchos acerca de este hombre y de cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Ve,
porque instrumento escogido me es Él para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Hermano Saulo, recobra la vista. Allí vemos Saulo entrando a las aguas y Ananías el que lo bautiza por inmersión. Sí, interesante, hermano. No se pierdan esto. Ahora vamos a estar hablando un poco más del bautismo y su fórmula. Las palabras que tiene que decirse cuando se bautiza. Ya lo vamos a estar tocando. Aquí, miren. Esto que está relatado aquí, lo podemos encontrar. Allí les voy a dar la reseña. Quiero darle la reseña. En el libro Notas biográficas de Pablo, allí se nombra que Saulo de Tarso, cuando estaba ciego, fue llevado a la casa, a ver si lo tengo aquí, a la casa de Judas. Mis hermanos, yo les dejo aquí la reseña de este libro para que lo puedan conseguir. Notas biográficas de Pablo, de Elena de White. Fue llevado a la casa del discípulo Judas y allí permaneció en soledad estudiando la extraña revelación que había roto todos sus planes y cambiado toda la corriente de su vida. Pasó 3 días en perfecta ceguera, ocupando ese terrible tiempo en reflexionar, arrepentirse y orar fervientemente sin comer ni beber durante todo ese periodo. Con amargura recordó a Esteban y la evidencia que había dado a ser de ser sostenido, por un poder superior al de la tierra. Pensó con horror en su propia culpa por haberse dejado dominar por la malicia y los prejuicios de los sacerdotes y gobernantes, cerrando los ojos y los oídos ante las pruebas más contundentes e insistiendo implacablemente en la persecución de los creyentes en Cristo. Él estaba recluido en soledad, no tenía comunicación con la iglesia, con los creyentes de Jerusalén. Les había advertido del propósito de su viaje en Damasco y creían que estaba actuando para llevar a cabo su mejor designio de perseguirlo. Aquellos días, dice Notas biográficas de Pablo, aquellos días fueron como 3 años para el judío ciego y herido en su conciencia. No era un novato en las escrituras
y en su oscuridad y soledad recordó los pasajes que se referían al Mesías, trazó las profecías con una memoria agudizada por la convicción de que se habían apoderado de su mente. Esta maravillosa conversión de Saulo demuestra de manera asombrosa el poder milagroso de Cristo para convencer la mente y el corazón del hombre. Saulo había creído verdaderamente que tener fe en Jesús era virtualmente repudiar la ley de Dios y el servicio de las ofrendas sacrificiales. Pero Jesús, cuyo nombre era el que más odiaba y despreciaba, se había revelado a Saulo con el propósito de detenerlo en su loca carrera, así como hacen muchos que se ponen en contra de Dios, y hacer de este sujeto tan poco prometedor un instrumento para llevar el evangelio a los gentiles. Saulo se sintió abrumado por esta revelación y que comprendió que al oponerse a Jesús de Nazaret se había alzado contra el Redentor del mundo. Dominado por un sentimiento de culpa, gritó: Señor, ¿qué quiere que haga? Jesús no le informó entonces de la tarea que había encomendado, sino que le envió a instruir a los mismos discípulos a los que tan amargamente había perseguido. La fe de Saulo fue severamente probada durante 3 días de ayuno y oración en la casa de Judas. Ah, hermano, esto está sabroso. Si pueden conseguir el libro, hermano, si pueden conseguirlo, bien. Aquí hay algunos que pueden conseguirlo en castellano. A mí me ha llegado la versión en castellano de notas biográficas de Saulo. Está muy sabroso, hermano. Pero vamos adelante un poquito más. Allí, este es el libro que les quiero mostrar, ¿sí? Que también podemos entender que al ser bautizado en el río Damasco, después de haber sido bautizado varias veces en la sinagoga Saulo, podemos entender aquí como un pequeño rebautismo. Allí el libro de notas biográficas de Pablo dice que fue bautizado por inmersión por Ananías en el río Damasco, como hemos visto en el video. Allí lo podemos encontrar, esto en la página 33 del libro. A ver, no sé si yo lo marqué aquí, aunque creo que sí. Bueno, allí tiene, creo que tiene otra página, el de castellano. Yo le puse la página en inglés. Ok, a ver. Mm, y fue bautizado, sí. Ok. Bueno, allí en la página en inglés van a encontrar, se las debo aquí en el castellano. Ahora yo no lo marqué todavía esta parte, pero allí van a encontrar que fue bautizado en el río Damasco. ¿Ok? Bueno, algunos van a decir, no, eso no es rebautismo, como le llamaría. Si algunos hermanos, y allí el apologista blanco, él se quejaba en uno de los videos que ataca a la iglesia adventista, él dice, no, no, solamente hay un solo bautismo. Pero Saulo de Tarso se bautizó muchas veces en ese rito. Y aún los que se presentaban a Juan el Bautista estaban acostumbrados a tomar el rito de la limpieza en agua, en esas pilas bautismales. ¿Me van comprendiendo? Pero ya vamos metiéndonos en tema allí, también sobre el tema del rebautismo. En Hechos 19:7, allí se puede leer
déjenme aquí leer ese evento que es tan conocido por ustedes. Allí, déjenme buscarlo aquí en la escritura, donde se encuentra. Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando ciertos discípulos le dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, ahora, Pablo muchas veces había recibido estos baños bautismales. Y ahora Ananías, al mostrarle Dios su error, se bautiza, se rebautiza. Y no solo que él le sucede esto en su faceta, en su historia, en su vida, sino que Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, relata el encuentro con hermanos que no habían recibido el Espíritu Santo, ni sabían ni habían escuchado quién es el Espíritu Santo, ni hemos oído. Versículo 4, versículo 3, perdón. Entonces dijo, ¿en qué fuisteis bautizado? En el bautismo de Juan. ¿En qué fueron bautizados? O sea, ellos recibieron, los que se habían encontrado con Saulo, habían recibido un bautismo. ¿Con quién se bautizaron? Con Juan el Bautista. Versículo 4. Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, o sea, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Estas personas, el relato de Hechos capítulo 19, habían sido bautizados una primera vez con Juan el Bautista, muchas veces en los baños rituales en la sinagoga, y por segunda vez habían sido bautizados por Pablo. A eso se le llama rebautismo. ¿Tiene base bíblica? La tiene, la tiene. Aquí nuevamente señalamos, mis hermanos, léalo despacio. No, pastor, que hay un solo bautismo. Hermano, vamos a escudriñar y entender las escrituras. Me recuerdo siempre, hay un librito que yo tengo por allí, no, a ver si lo tengo aquí a mano, no lo tengo, eh, que es de los testigos de Jehová, que se llama eh, Razonamiento a partir de las Escrituras. Hermano, no solamente es leer por leer, es razonar, razonar lo que estamos leyendo, ¿sí? Hay textos que posiblemente los pueda leer más rápido, hay textos que deben tener su tiempo de maduración, así como Ananías podía curarlo a Saulo de su vista el primer día. Sí, podía, tenía y podía, pero tuvo que pasar un proceso, mis queridos hermanos. Razonar a partir de las escrituras, como dice este libro de los testigos de Jehová. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y yo digo, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿En qué se bautizaron? Nos bautizamos con Juan. Pero este primer bautismo no satisface, sino que necesitaban recibir el Espíritu Santo. Y Pablo en el versículo 5 los bautiza.
Y el versículo 4 les explica por qué bautizó Juan el Bautista. No solo él había recibido un rebautismo, Pablo, sino que él aplicaba un rebautismo a las personas que no tenían la comprensión del Espíritu Santo. Aquí tenemos el libro en inglés. Yo sé que hay muchos que dicen, no, ¿y dónde está el original? Vaya a saber si el pastor inventó. Déjenme correrlo aquí. Esto no me deja. Hay otra lección para nosotros en la experiencia de estos judíos conversos. Cuando recibieron el bautismo. Escuchen, hermanos, lean conmigo. Estoy leyendo de notas biográficas de Pablo, ¿sí? Y lo voy a leer en mi libro y después ustedes vean si es lo que la cita que yo puse. Hay todavía otra lección para nosotros en la experiencia de aquellos judíos convertidos. Estoy en la página 147. Cuando recibieron el bautismo de la mano de Juan, sostenían graves errores, pero con una luz más clara aceptaron de buen grado a Cristo como su redentor. Y con este paso adelante vino un cambio en sus obligaciones. Al recibir una fe más pura, hubo un cambio correspondiente en su vida y carácter. En señal de este cambio y como reconocimiento de su fe en Cristo, fueron rebautizados en el nombre de Cristo. Ah, hermano. Yo estoy tocando muy por arriba todavía, no estoy entrando. Muchos seguidores sinceros, sigo leyendo notas biográficas de Pablo, página 147 en español. Muchos seguidores sinceros de Cristo han tenido una experiencia similar, una comprensión más clara de la voluntad de Dios. Coloca al hombre en una nueva relación con Él. Se revelan nuevos deberes, muchas cosas que antes parecían inocentes e incluso indignas de alabanza, ahora se ven como pecaminosas. El apóstol Pablo declara que aunque había, como él suponía, rendido obediencia a la ley de Dios, sin embargo, cuando el mandamiento fue urgido sobre su conciencia por el Espíritu Santo, el pecado revivió y yo morí. Se vio pecador y la conciencia ocurrió con la sentencia de la ley. Estoy leyendo notas biográficas de Pablo, Pablo en Éfeso. ¿Dice allí rebautizado? Sí. Allí pueden ver a mi izquierda, pueden ver el texto en inglés del libro. A mi derecha lo pueden ver en castellano y yo leí del libro, ¿sí? El libro físico que lo tengo aquí. Como reconocimiento de su fe en Cristo, fueron rebautizados en el nombre de Jesús. Dijo Pablo, Juan bautizó en el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, es decir, en Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ay, el bautismo en agua. Pero ya la hora es tirana. Vamos a continuar en el siguiente capítulo, mis queridos hermanos. No se pierdan porque esto todavía yo estoy tocando por arriba del agua, de la superficie. Todavía no me metí en la profundidad, pero yo quiero de a poco entrar con ustedes a lo que es el bautismo, la fórmula, el rebautismo en la historia. Vamos metiéndonos en temas, Consígase el libro, consígase la bibliografía, vayan marcando los libros, mis hermanos, ¿sí? Vamos a terminar con la oración aquí, vamos a continuar después, en el siguiente capítulo. Santo Dios, Santo Padre que estás en los cielos, agradecido Señor por las muchas bendiciones que tú nos das, por la comprensión y para que podamos ser obreros calificados y preparados para salir con el ungimiento del Espíritu Santo, a convertir a las personas, a llevarlas al arrepentimiento ante la inminencia de tu juicio que pronto culminará y pasará al juicio de los vivos. Santo y bendito Dios, todas estas mercedes que tú nos brindas, agradecértelas en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.
Mis hermanos, no se olviden compartir los videos, no se olviden dejar sus comentarios, hermanos, nos van a ayudar a que este video pueda YouTube recomendarlo, y no se olviden dejar su like, hermanos. Hay hermanos que entran a los videos, hermanos, por favor, si a esto les sirvió, dejen su like, dejen su comentario, ayúdennos, hermanos, trabajemos, sea obreros de trabajo, ¿sí? Ustedes miran, lo estudian, copian, leen, pero también dejen su like, su comentario, así el video puede YouTube recomendarlo. Desde Buenos Aires, Argentina, la luz de la verdad presente. Que el Señor me los bendiga. Bendiciones.